Pues bienvenidos otra vez a Cigarrán con Permiso, el podcast que gracias a vosotros ya tiene nombre, ya tiene propósito y ya tiene contenido. El propósito de este podcast es compartir con vosotros conversaciones con gente interesante que nos vamos encontrando en el día a día. Y hoy nos acompaña Nuria Alonso. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, ¿cómo no? Nuria, eres leonesa, lo primero de todo. Directora de la Fundación Cepa González Díez, licenciada en Derecho y con una larga trayectoria en la gestión de instituciones culturales. Bueno, social más bien, ¿no? Más que cultural, aunque ahora también dirijo el Museo de la Migración Leonesa, pero llevo 12 años dirigiendo la Fundación Cepa. Háblanos del comienzo, háblanos de León. Pues mira, yo nací en León, soy hija de padre muy leonés y madre segoviana. Somos 3 hermanos y mis padres se conocieron aquí en Madrid. Y mi padre siempre quiso volver a León, porque era un enamorado de su tierra y él realmente quería pues, trabajar en León. Y en los años 60 pues, ellos se casaron y se fueron a León. Y mi padre allí montó pues, un pequeño negocio, una tintorería, que en aquel momento era un negocio pues, muy incipiente. Mi padre venía de trabajar en Induico y allí montó su pequeño negocio con muchas dificultades, porque en aquella ciudad pequeña de los 60 no se entendía que el negocio que trabajaba con percloretileno y esas cosas tuvo muchas dificultades. Pero bueno, al final lo sacaron adelante con mi madre, que hacían un equipo increíble. Y pues allí crecí y allí he desarrollado pues mi labor profesional también toda mi vida. O sea que... ¿Qué recuerdos tienes de la infancia? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Pues mira, mi primer recuerdo casi es pues ir al colegio. Ir al colegio con mi hermana. Somos 3 hermanos, pero con mi hermano el pequeño yo me llevo casi 12 años, o sea que realmente yo con quien viví mis primeros años fue con mi hermana. Y nosotros éramos de una familia pues trabajadora, que mi padre fue muy estricto con nosotras y íbamos al colegio. Mi madre fue una persona muy adelantada a su tiempo. Y entonces enseguida pues, nos impulsó mucho académicamente. Entonces mis recuerdos son pues, ir al colegio, jugar al baloncesto, estudiar y una vida pues, muy tranquila de niñas de provincias. De provincias, ¿qué término? Sí, pero es así, es una vida tranquila que a lo mejor pues, tiene su parte buena y su parte mala. Cuando eres muy niño o tienes niños pequeños, la vida en ciudades de provincias es mucho más sencilla. Sí que es verdad que luego pues, también tiene menos oportunidades, a lo mejor pues, culturales, de expansión profesional, pero al principio pues, es una vida cómoda. Luego hablaremos de la provincia, de la capital, de la ida y de la vuelta. ¿Y cómo fue tu comienzo académico? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te decidiste a estudiar Derecho? Pues yo digo que soy licenciada en Derecho por eliminación, porque realmente yo quería estudiar Ciencias Políticas y Sociología. Y quería estudiar en la Complutense. Pero mi padre, que tenía en ese momento, pues éramos 3 hijos, pues me dijo, no puede ser, no te puedes ir a Madrid, no puedo. Y yo tenía pues otra alternativa que era periodismo. A mí siempre me gustó las ciencias de la comunicación, o sea, tanto periodismo, imagen y sonido me gustaba también, publicidad, pero sobre todo periodismo. Y me encontraba con el mismo problema. En León no había y no me podía venir a Madrid. Entonces, al final, decidí quedarme en León porque mi idea era haber intentado la escuela diplomática. Y entonces dije, bueno, pues siempre puedo hacerlo desde el derecho, ¿no? Y es verdad que después el derecho, y cuando tienes formación jurídica, las posibilidades son infinitas porque tenemos a veces una visión un poco estrecha del derecho. Es decir, que cuando empiezas la carrera tú quieres ser juez, quieres ser fiscal, quieres ser abogado.
O sea, un procesalista, básicamente. Y no tienes en cuenta muchísimas aplicaciones que puede darte los conocimientos jurídicos, desde conocer el derecho público, opositar a cuerpos de la administración pública y luego pues, la gestión de muchas instituciones donde la formación jurídica pues, te facilita muchísimo las cosas. Y qué divertida la época de la universidad. Sí, la verdad. Yo digo que en los 90 éramos felices y no lo sabíamos, fíjate, porque realmente no tenías problemas, más allá de que tenías que estudiar, de que tenías que esforzarte, pero era muy divertido, era muy divertido. Yo la verdad tengo unos años, unos recuerdos de esa etapa. A mí me parece la mejor etapa casi de la vida. Fue una etapa en mi ciudad. Realmente cuando tú a lo mejor has tenido la oportunidad de estudiar fuera, entonces sí que ya es apasionante, ¿no? Vivir fuera, y yo lo he visto en mis hijos, vamos, quiero decir que conoces otras ciudades, aprendes a ser independiente, a vivir solo. Una oportunidad cuando puedes estudiar fuera. Yo lo valoro mucho porque no la tuve. ¿Mejor estudiante antes o después de selectividad? Pues fíjate, no sé qué decirte. Yo era muy buena estudiante antes de selectividad. Luego, claro, llegas a la carrera y no es tan sencillo. Tienes un examen en junio, empiezas en septiembre y todo te parece como muy fácil. He sido mucho mejor estudiante después de terminar la carrera. Fíjate. Qué bueno. ¿Y qué has estudiado? ¿Por dónde te has conducido una vez finalizada la carrera? Pues luego he preparado oposiciones. Y entonces ahí te das cuenta de lo importante que es, pues eso, el método, la rutina, el esfuerzo, la tenacidad, porque no siempre sale a la primera, entonces tienes que insistir, 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 buscarte buenos preparadores. Y hace un año he disfrutado muchísimo un programa de desarrollo directivo del Instituto de Empresa, el Senior Management Program. He aprendido muchísimo porque cuando estudias por gusto, es maravilloso. O sea, estudiar por placer es bueno para ti, es muy enriquecedor para tus profesores, porque realmente tú estás disfrutando muchísimo. Y luego he tenido la suerte en ese programa de conocer profesionales increíbles, profesionales, brillantes profesionales y personas maravillosas que tengo a mi lado permanentemente. O sea, que todo ha sido buenas noticias. Qué bueno. Si te tocara la lotería y pudieras diseñar un plan para disfrutar de esa independencia y de esa falta de problemas, ¿qué harías? ¿Viajar, estudiar o las dos cosas? ¿Y por qué orden? Una pregunta compleja, ¿eh? Es compleja, pero la tengo clarísima. Es que he estudiado mucho, he estado estudiando hasta nada, hasta hace poco. O sea, quiero decirte, hasta hace unos meses. Entonces, viajaría. A mí viajar me apasiona. Me parece que es la mejor manera de aprender. O sea, es la mejor manera de aprender porque te da una visión, una perspectiva de otras personas, otras culturas, otras costumbres. Y eso es lo que yo es lo que más disfruto, viajando. Estudiar me gusta también, pero porque es muy enriquecedor, soy muy curiosa, soy muy inquieta. Entonces me gusta mucho estudiar. Y siempre tengo algo en el horizonte, porque tengo como la necesidad de tener siempre como un plan, como ahora voy a hacer esto, ahora voy y voy cumpliendo un poco en función de las cosas que me voy proponiendo, la verdad. Hay una conocida sentencia de un conocido caso que tú con seguridad conoces y recuerdas, que es aquello de solo o en compañía de otros. Te pregunto, ¿viajar sola o en compañía de otros? Pues mira, hay un dicho, ¿no?, que dice que si viajas solo llegarás rápido, ¿no?, pero si viajas acompañado llegarás más lejos. Yo prefiero viajar acompañada, pero tengo que decirte que he hecho un viaje en el Puente de la Inmaculada. He bajado conduciendo sola desde Luxemburgo y he disfrutado tanto Francia sola y me ha llamado la atención. He conocido gente en un restaurante, chicas, ¿no?, mujeres, que me decían, ¿viajas sola? Yo sí. Decía, yo no podría.
Y yo les decía, sí, sí podrías, sí podrías, sí se puede. Lo que pasa es que es verdad que hay que decidirse a hacerlo. Hay que decidirse a hacerlo. Mi hija me dijo, ¿cómo se te ocurre decirle a unas personas que no conoces en un restaurante de Burdeos que viajas sola, mamá, por seguridad? Me parecieron encantadoras, la verdad. No tengo muchos miedos, no soy tampoco temeraria, ¿eh? Pero bueno, en Francia unas chicas que se sientan en la mesa de al lado no me parecieron peligrosas, la verdad. Entonces... ¿Y de idiomas? Pues mira, a mí me gusta, siempre se me dieron bien los idiomas, me encantaría hablar un montón. Mi madre, con 7 años, cuando mi madre llegó a León, venía de Madrid y ella pues venía de una ciudad grande, cosmopolita ya en los 60 y con 7 años yo quería ir a ballet y a piano como todas mis amigas y ella decía, no, tú vas a estudiar inglés y después alemán. Y yo iba todo con chicos. Yo es que solo hay chicos en clase, porque las chicas no estudiaban inglés. Bueno, me parece que una de las decisiones que mis padres, yo les agradezco muchísimo a mis padres porque mis padres se privaron de muchísimas cosas por nosotros y se lo gastaron todo en nuestra educación. Y entonces realmente ella, que fue una persona autodidacta, que no, en los 50, mi madre es un terremoto, extraordinariamente inteligente. Pero en los años 50, en un pueblo de Segovia, aunque ella realmente estudiaba en Segovia, porque estaba muy pegandito, no se entendió en la familia que ella quisiera estudiar, a pesar de que fue una profesora a hablar con mi abuelo para que la dejara estudiar, porque era muy inteligente. Y ella luego lo suplió pues, a base de ser autodidacta y estudiar historia y leer y es bueno, pues una persona tremendamente inteligente y entonces ella sabía perfectamente lo que quería para sus hijos y entonces así lo hizo. Entonces a mí me gustaron siempre mucho las letras, fui mucho más, me costó muchísimo más los números, pero se me daba bien todo, o sea, el latín, el griego y sobre todo el inglés para mí era mi asignatura favorita, la verdad. Me gustaría hablarlo mucho mejor porque no pude estar fuera mucho tiempo para hablar correctamente, o sea, a un nivel proficiency, por ejemplo, pero me desenvuelvo bien en inglés. Y mis hermanos hablan inglés e italiano porque ellos estudiaron un año en Bolonia, en Erasmus, que ellos tuvieron la oportunidad de estar. Y mi hija, por ejemplo, pues habla inglés y francés, o sea, me parece fundamental. Ahora mismo el nuevo idioma que los jóvenes yo creo que tienen que conocer, por supuesto aparte de inglés y todo lo que tengas a mayores, es decir, aparte de inglés que más hablas, es el lenguaje de la programación. Porque el lenguaje de programación, Python o cualquier lenguaje de programación ahora mismo, es el inglés que tú podías, que te daba una ventaja competitiva en los años 70, 80. Entonces ahora eso es donde los jóvenes también tienen que tener una preparación. Pero sobre todo el inglés al final te lleva a todas partes, aunque es cierto que nosotros tenemos la suerte de hablar español, que es un idioma universal. Desde luego. Hemos hablado de idiomas, hemos hablado de viajes, hemos hablado de provincias. Y hablemos de León. Vamos a regresar a León. Ahora que Madrid está como está, que está a rebosar en todos los sentidos, qué bien, qué rico, qué maravilla una ciudad como León, una provincia como León. Háblanos de León. Pues mira, León es que tiene de todo. Tiene un paisaje muy montañoso si te vas al norte, luego tiene un paisaje más árido ya en la zona del sur, pero tiene unas condiciones, una naturaleza espectacular, los picos de Europa, la zona de Babia, única, o sea, reservas de la UNESCO, por ejemplo, reservas de la biosfera, como la zona de Babia, y luego es una ciudad que estás a 2 horas y 10 minutos en AVE, que es muy cómoda. Ahora mismo León necesita pues, que los jóvenes se puedan quedar, pero es verdad que hay 2 sectores muy pujantes en este momento, que son el farmacéutico y el tecnológico.
Entonces, si te planteas con 30 años que eres un ingeniero de software y vas a vivir en Barcelona, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que Barcelona es una ciudad cosmopolita, estupenda, igual que Madrid, ¿no? Pero te complica mucho la vida para esos primeros años de empezar con una familia, que puedes pensar o plantearte en torno a los 30. Unas viviendas caras, en fin, una ciudad más grande, más estresante. En cambio, León pues te permite llevar a tus hijos al colegio, te permite ir a comer a casa y eso pues es calidad de vida y tienes unas viviendas más asequibles y a lo mejor pues no te pagan lo que te pagan en una ciudad grande, pero a lo mejor luego el balance de la calidad de vida sí te merece la pena. Y con unas buenas comunicaciones, y hoy las comunicaciones no son solo la carretera, no es solo el AVE, sino además las telecomunicaciones. Con una fibra óptica en León es como si estuvieras en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, es que la pandemia nos permite teletrabajar desde cualquier sitio y entonces pues yo conozco gente que vivía en Madrid, se ha ido a vivir a León, está teletrabajando y cuando se le precisa en una reunión pues se coge un AVE o viene con su coche o en un autobús y viene a su reunión. Y luego después León como ciudad turística creo que es espectacular. O sea, ¿qué te voy a decir? Nosotros estamos en pleno Camino de Santiago, en el Museo de la Migración Leonesa, en pleno Camino de Santiago y tiene, bueno, pues una gastronomía, un ambiente, para pasarte un fin de semana, para pasarte 2 o 3 días, para hacerte el Camino de Santiago y conocer desde Tierra de Campos hasta Foncebadón, hasta llegar y ya pasar a la provincia de Lugo, ¿no? Y es un descubrimiento, yo creo, para todo el mundo. La gente que visita León siempre repite. Qué bueno. Hemos hablado de comer, hemos empezado a hablar de comer. Aparte de botillo, ¿qué más podemos comer? Bueno, botillo es muy berciano, que es leonés, por supuesto, pero bueno, a mí lo que más me gusta de todo es la cecina. Yo tengo siempre en mi casa, porque es proteína pura y me encanta la cecina. Cualquier embutido, el chorizo de León es maravilloso. Es que tienes la morcilla leonesa. Don Cesario, que era uno de nuestros fundadores, le encantaba la morcilla leonesa, pero que no se notara la cebolla, ¿no? Y él siempre comía mucho embutido y mucha morcilla y vivió casi 100 años, o sea que me imagino que algo tenía que ver. Y luego, pues tenemos productos muy nuestros y muy específicos. Pues mira, los ronchitos, que es el caramelo de León, solo lo hay en León, por ponerte un ejemplo. Y hay pues mantecadas estupendas en Astorga. Es que, claro, Nicanor es en Boñar, que es la zona donde la Fundación CEPA también desarrolla su actividad y de donde eran de esa zona nuestros fundadores. Y es que es los imperiales de la Bañeza, es que no sé cómo decirte, o sea, es que tienes tanto de todo, o sea, es tan rica. La montaña leonesa dio grandes panaderos. Nosotros en el Museo de la Migración Leonesa tenemos un espacio dedicado a ese negocio. Muchos emigrantes leoneses se fueron a hacer las Américas y montaron panaderías porque eran grandes panaderos, panaderías que todavía hoy se mantienen y son referentes, por ejemplo, en México, ¿no? Como las galletas Marián. Qué bueno. La verdad que todos los caminos conducen a Roma. Yo creo que en este caso todos los caminos conducen a León y nos han llevado de cabeza a la fundación y al museo. Vamos por partes, que dijo Jack el Destripador. Háblanos de la fundación. Pues mira, la Fundación CEPA González Díez se funda en el año 2013. O sea, en mayo, es decir, pues llevamos 12 años trabajando y es el legado que nos dejan 2 leoneses enamorados de su tierra, que eran don Cesario y don Pablo González Díez, y que en esos años del 2012, que había una crisis terrible, ellos tomaron posición y dijeron: vamos a constituir esta fundación, vamos a poner parte de nuestro patrimonio para ayudar a los demás. Y empezamos en el año 2013
ayudando de una manera, pues primero pues con Cáritas, pues ayudándoles a montar un economato social y con la Cruz Roja. Y luego ya en el 2014 ya empezamos a desarrollar ya una serie de proyectos pues de todo tipo. Tenemos una parte de emergencia social, que ayudamos a este tipo de instituciones. En el economato de Cáritas estamos dando sustento a 750 personas al año de una manera digna, con un 25% del valor de lo que se puede pagar en el supermercado. Y estamos en la Asociación Leonesa de la Caridad pues comprando 24.000 barras de pan al año para el comedor de la asociación, que atiende pues, personas que no tienen nada, transeúntes en muchos casos, que van allí a comer por muy poquito. Y luego después pues, la parte educativa también fue muy importante y un poco el germen de la fundación, porque en aquellos años hubo muchos alumnos de la Universidad de León que se quedaron sin, o sea, tuvieron muchos problemas cuando llegó el segundo pago de la matrícula y corrían el riesgo de perder su año de grado por no poder pagarlo. Y entonces don Cesario en ese momento dijo: un estudiante brillante no puede quedarse sin estudiar por falta de recursos. Y ahí empezamos la labor un poco educativa, que la verdad a mí me parece fundamental, porque es enseñar a pescar más que dar peces, dar oportunidades a personas brillantes. Y en ese camino hemos tenido, bueno, unas satisfacciones maravillosas y tenemos muchos compañeros de viaje con los que tenemos convenio que nos ayudan a desarrollar esa parte de filantropía educativa y de dar oportunidades a personas que luego van a ser grandes profesionales y seguro van a devolvérselo a la sociedad. Es un efecto multiplicador. Qué bueno, y suma. Suma. Una mano lava la otra. Al final, eso es así. Te quería preguntar, además, ¿qué es una fundación en realidad? Me gustaría escuchártelo contar. ¿Qué es una fundación? Que los demás puedan saber, o quienes nos escuchan, puedan entender qué es una fundación, qué sentido tiene. Pues una fundación es un instrumento. Cuando alguien quiere hacer una labor filantrópica, pues tú puedes donar un dinero a una institución, eso es filantropía pura y dura, pero no necesitas una fundación. Cuando quieres realmente hacer una ayuda con un objeto fundacional determinado, necesitas una estructura. Igual que cuando tú quieres desarrollar un producto, necesitas casi con seguridad una empresa, ¿no? Pues de la misma manera, tú cuando quieres desarrollar una labor filantrópica, lo ideal es que tengas una estructura, y en esa estructura digamos, esa casa es lo que es la fundación. Y de acuerdo con eso pones una serie de recursos dinerarios y humanos a producir o digamos a desarrollar esa labor que tú quieres dejar a la sociedad. Ese objeto que al final son los fines propios de la fundación. Los fines de la fundación, y para ello pues necesitas un patronato que sea pues una especie de consejo de administración que tome las decisiones y que preserve, además, porque tiene la obligación de preservar el legado del fundador y el patrimonio fundacional que ese fundador o esos fundadores pusieron para desarrollar esa labor. Entonces, no es un patrimonio completamente diferenciado del patrimonio personal, y además que tiene una tutela por parte de la administración pública. No haces una fundación y como es mi fundación, yo hago lo que me parece. No. Tú tienes que tener un orden y tienes que cumplir pues, la ley de fundaciones, los reglamentos de fundaciones, el protectorado de fundaciones, bien autonómico o bien el protectorado como tal a nivel estatal, tiene una labor de observancia, y tú tienes que cumplir, pues lógicamente, legislación contable, legislación pues de todo tipo para desarrollar tus fines, y ahí tienes una autonomía para desarrollar tus fines. Muy bien. Y háblanos, Nuria, por favor. Háblanos del museo, el Museo de la Emigración Leonesa. Yo creo que ahí tienes mucho que contar y que queremos escuchar. Pues mira, el Museo de la Emigración Leonesa, que también le llamamos MEL, es el sueño de don Cesario y de don Pablo. En el año 2016 nosotros adquirimos una casona. Lo primero, os invito a todos a conocerlo, porque merece muchísimo la pena. Adquirimos en el año 2016 una casona
neorrenacentista de Manuel de Cárdenas. Manuel de Cárdenas fue un arquitecto que llegó a León como arquitecto municipal en 1900 y desarrolló el ensanche de la ciudad. Pero fue contratado por algunas familias de la burguesía leonesa de principios del siglo XX para hacer sus propias viviendas. Y entonces él era un arquitecto pues, muy característico, y entonces en sus obras, por ejemplo, nosotros tenemos pues, Art Deco, es un estilo neorrenacentista, tenemos vidrieras de Basurto Millar González, y don Miguel Pérez, que era un hombre hecho a sí mismo, que era un carpintero, pero que luego se hizo ebanista, luego fue constructor, luego fue promotor, quería su vivienda y se la encargó a Manuel de Cárdenas. Y entonces nuestra casona pues tiene unas maderas que replican la sillería del coro de San Marcos, por ejemplo, y es espectacular. Tiene un baño Art Deco, una sala de música Art Deco, o sea, es un viaje por ese tipo de arquitectura de principios de siglo y cómo vivía una familia burguesa leonesa de principios de siglo. Y en el año 16 adquirimos esa casona y queríamos poner en marcha ese proyecto que era el sueño de don Cesario, porque el emigrante leonés tuvo una serie de características que creo que hay que poner en valor. Sobre todo hay que poner en valor para enseñar a jóvenes el valor del esfuerzo y de que muchas veces el éxito empresarial conlleva muchos sacrificios. Allí hubo muchos leoneses y no solo leoneses. Emigración sobre todo pues hubo en muchísimas partes de España, que bien por cuestiones económicas, bien porque habían acabado las guerras de África, había un servicio militar que no era de un año ni muchísimo menos, sino que en ocasiones eran 2, 3, 4 años. También había unas condiciones de vida durísimas en la montaña. Piensa, había pueblos de León que estaban a lo mejor casi 6 meses bajo la nieve. Entonces, pues decían algunos, aquí no había futuro, o la mina o el seminario. Y entonces empezaron a pensar en buscar un futuro mejor en otros lugares. Y cómo esas personas salen de su zona de confort, dejan atrás su tierra, no como ahora que puedes estar en contacto por internet, que te tomas un vuelo, estás en Ciudad de México rapidito, ¿no? En 8 horas. En aquel momento eran travesías de meses, era irte con una maleta y prácticamente nada, algunos, como cuentan algunos en nuestro museo, ni un peso en el bolsillo, cómo tuvieron que trabajar prácticamente de lunes a domingo, y con ese esfuerzo y mucho ahorro, mucha honestidad y mucha tenacidad y mucha capacidad de emprendimiento, fueron capaces después de crear empresas muy relevantes. Austeridad, que es Austeridad. un valor y más en la situación actual. Nos comentaban hace no tanto que en realidad en muchos procesos de selección en grandes multinacionales o medianas, en startups, algo que se buscaba era, aparte de la honestidad, sazonada con la austeridad en la gestión de los recursos. ¿Cómo se gestionan los recursos de la Fundación? Pues con mucha austeridad, porque tenemos muchas peticiones y recursos limitados. Entonces, lo primero tiene que entrar dentro de nuestro fin fundacional, es decir, que nosotros estamos enfocados sobre todo en León. Y luego, pues, intentamos ver también lo que lleva de provecho, pues, por ejemplo, para una zona como es la zona de Boñar, de Vega Quemada, que es el lugar de origen de nuestros fundadores. Y luego, pues, todo lo que también puede ser muy replicador y en beneficio de muchos leoneses. Trabajamos también mucho con entidades del tercer sector, a las que intentamos ayudar pues, con cosas que a veces no tienen ayuda. Pues a lo mejor necesitan un autobús para llevar a sus usuarios o necesitan arreglar unos baños que tienes que adaptar. Entonces tenemos que medir mucho, tenemos unos criterios. Nosotros tenemos un sistema que cuando alguien quiere pedir ayuda a la Fundación,
lo hace por la página web. Procuramos además para eso ser muy estrictos. Y a partir de ese momento necesitamos trazar perfectamente quién nos pide ayuda, quién está detrás de esa entidad. Tenemos un plan de prevención del blanqueo de capitales implementado. Tenemos que saber que el dinero que nosotros empleamos va directamente a la necesidad que se manifiesta. Y luego tenemos unos criterios de adjudicación, porque siempre nos gusta intentar llegar a todo el mundo. Que pues a veces si te hemos dado ayuda este año, pues a lo mejor este próximo no te lo podemos dar porque lo tenemos que dar a otras personas. Y sí que intentamos a veces, de hecho tenemos un balance bastante equilibrado entre ayuda monetaria y ayuda no monetaria. O sea, si nosotros, por ejemplo, pues el economato de Cáritas, sostenemos el economato y pagamos nosotros esas facturas directamente a los supermercados. En muchos casos son donaciones en especie, que no pasan por la institución a la que ayudamos, sino que directamente pagamos al proveedor. Directamente. Volvamos al museo, que está en un emplazamiento único, incomparable, pero habla de una historia dura. La historia de la emigración no es una historia fácil. Háblanos del contenido del museo. Pues mira, el museo está como te digo, en la casona, que la llamaban la casona de los Pérez, y entonces tenemos 4 plantas prácticamente en la que se desarrolla un poco lo que es ese viaje que muchos emigrantes leoneses emprendieron. Por un lado, se llama la primera parte, ¿no? Más allá de las circunstancias, y ahí contamos qué lleva a una persona a plantearse salir de su zona de confort. Cómo decide irse de su pueblo y pasar muchas penurias porque lo que viene no tienes nada que perder, ¿no? Y cómo tomas esa decisión. Y contamos un poco lo que era esa dureza de aquellos años, las guerras, las dificultades climatológicas, y contamos un poco ese viaje, pues haciéndote un pasaporte. A los niños les encanta porque se hacen el pasaporte. Es un museo muy interactivo, cuenta muchas historias, y cómo luego tienes que hacerte tu maleta, coger el barco o un avión para irte al otro lado, ¿no?, del Océano Atlántico, y cómo México fue un país muy acogedor para los españoles. Primero tenían la facilidad del idioma, pero luego fue un país de acogida muy importante. Lo que sí que hemos hecho ha sido respetar muchísimo la ubicación y la casona de principios del siglo XX en la que estamos. Entonces, esa zona de más allá de las circunstancias que tenemos en la planta baja, tomas un ascensor y subes al bajo cubierta. Y ahí se cuenta pues lo que fue, cómo hubo pues muchos leoneses que luego han sido muy conocidos, que tomaron un barco para irse, y un poco la historia de las bodas por poderes, el carácter leonés. Tenemos un mapa, es un puzzle de la provincia, porque nuestros niños tienen que conocer nuestra provincia, los pueblos de nuestra provincia. ¿Dónde está Bavia? ¿Dónde están los Picos de Europa? ¿Dónde está la Tierra de Campos, el sur de León? Y la Cabrera, el Bierzo. Y de esa manera, pues también es muy didáctico, y contamos historias que hoy nos pueden parecer asombrosas, ¿no?, como las bodas por poderes. Y contamos el carácter que tenemos los leoneses, que somos muy honestos, austeros, pero cazurros, ¿sabes? Que somos un poco tercos a veces. Y todo eso se hace jugando, entonces los niños se lo pasan bomba. Y contamos también la historia de la agrupación leonesa, cómo la agrupación leonesa en México se convirtió en un hogar para muchos leoneses que llegaron, más leoneses que leonesas, la verdad, en aquellos años, que llegaban y estaban solos. Entonces trabajaban de lunes a sábado, el domingo por la mañana iban a misa, y el domingo por la tarde era terrible, porque era una tarde de soledad, de añoranza, y entonces la agrupación leonesa hizo ese trabajo de abrazo entre ellos y de ayuda, de soporte emocional.
Y tenemos un reconocimiento expreso pues, a todos los presidentes que ha tenido la agrupación leonesa, que tengo que decir además que colaboró muchísimo en la producción del museo, con muchas entrevistas que se hicieron en sus instalaciones, y solo tengo que palabras de agradecimiento para la agrupación y para su presidente, que es don Pedro Díez. Y luego contamos lo que es pues muchas cosas de costumbres leonesas, tanto los trajes regionales, los bailes regionales, que te enseñamos a bailar la jota leonesa. Y tenemos un recuerdo también para la devoción. En aquel momento de la España de, pues eso, de los años de principios del siglo XX y luego todo lo que ha sido el siglo XX, había una profunda religiosidad, y la Virgen del Camino, que es la Virgen de los leoneses, tiene un lugar preferencial junto con la Virgen de Guadalupe. Y tenemos unas imágenes espectaculares de ambas. Y luego pues bajamos ya a una planta más abajo por las escaleras y hablamos de la parte de trabajo, cómo fueron haciendo sus empresas de todo tipo, acero, muchas de ellas también colmados o abarrotes, porque era, pues bueno, pues en ese momento era una de las cosas que luego acabaron muchos de ellos en supermercados con el tiempo. O textiles, fábricas de textil, que todavía hoy se mantienen, como el Mayoreo, por ejemplo, y muchos panaderos. Tenemos luego después pues, que se puede ver el baño, por ejemplo, espectacular, neorrenacentista de la casa, que lo hemos mantenido, se mantiene abierto para que se pueda ver. Y luego también pues, la empresa que fue pionera en México y muy conocida, que precisamente en el año 2025 cumple 100 años de la primera apertura de la fábrica de cervecería Modelo, que se fundó en el año 2022 y que fue un poco el origen de todo lo que somos hoy, porque don Pablo Díez, tío de nuestros fundadores, fue uno de los fundadores del Grupo Modelo. Y consiguió, junto con sus equipos y sus sobrinos, y don Antonino, que era el marido de su sobrina Cinia, don Cesario, don Pablo, hicieron del Grupo Modelo pues una empresa que llegó a Asia y vendía cerveza en todas las partes del mundo. Entonces tenemos una parte donde hablamos de la historia del Grupo Modelo, donde hablamos del proceso de la cerveza, y que también es muy interesante saber que de los errores se aprende. Tenemos a veces como juegos, ¿no?, para que los niños también aprendan eso, y terminamos ahí con un vídeo para mí precioso que habla de la filantropía. Porque cuando tú tienes éxito profesional, yo creo que tienes el deber de devolver esa suerte que tú has tenido, suerte que ya sabes eso de que se suele decir que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Pero sí que es verdad que aparte de mucho trabajo, para tener un gran éxito siempre necesitas un poquito de suerte. Entonces, ya que has tenido esa suerte, pues tener la posibilidad de devolver a la sociedad lo que has tenido. Tratar bien a tus trabajadores. Don Pablo Díez siempre decía que la mejor inversión eran sus trabajadores, y nosotros procuramos mantenernos de la misma manera. Yo tengo un grandísimo patrón al mando. Teníamos a don Cesario, cuando falleció le hicimos un artículo que era El buen patrón, porque era bueno, era el jefe, pero era el jefe humilde y tierno. Para mí fue una persona que doy gracias a Dios haber conocido. Y ahora el presidente de la fundación, que es Carlos Fernández, es un líder espectacular, que es humilde pero a la vez con las ideas muy claras. Y hay un libro de uno de mis profesores del IE, de Enrique Cortés, precisamente, que habla del liderazgo, ¿no?, del liderazgo estratégico y de las cualidades y mimbres que tiene que tener un líder estratégico. Y un líder estratégico tiene que ser una persona de una pieza, dice él en el libro, que mantenga la calma en los momentos complicados y que a la vez sea el patrón al que todos miramos, ¿no?, cuando de pronto viene una tormenta.
Y yo tengo la suerte de poder aprender de una persona como Carlos Fernández, del resto de los miembros del patronato de la Fundación CEPA. Soy compañera también en la Fundación Residencia Vega Quemada, en la que tengo pues, el honor de formar parte también de su patronato. Y luego tengo un equipo de profesionales, tanto en el museo como en la fundación, espectacular. Y entonces procuramos trabajar lo mejor que sabemos y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Que como decía Sor Teresa de Calcuta, da lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Y eso es lo que yo creo que debemos de tener todos presentes, que puedes dar lo mejor de ti, puedes hacer voluntariado cuando no tienes a lo mejor posibilidades de ayudar filantrópicamente de otra manera, pero puedes dar tu tiempo. Y creo que es lo más enriquecedor, ayudar a los demás una vez que has tenido éxito. Qué bueno, Nuria, qué interesante lo que nos cuentas y lo bien que lo haces. Ya, La es que verdad es que me lío. No, lo bien que lo haces, lo que me ha gustado. Qué ganas de volver a visitar el museo. Te hago una pregunta. Alguien que nos escuche y quisiera ir a visitar el museo, no solo desde España, sino desde fuera de España, ¿qué hay que hacer para llegar hasta el museo y disfrutarlo? Pues mira, para quienes quieran conocer León, que yo invito, por supuesto, a que vayan, tenemos ahí en Suero de Quiñones 8 el museo y les atendemos, por supuesto, de la mejor manera que sabemos. Por cierto, que tenemos ahora la Feria del Emigrante Leonés, que hacemos una degustación de comida mexicana, tenemos mariachis, lo vamos a hacer el día 18 de junio, lo hacemos todos los años, y luego después tenemos el homenaje al emigrante leonés, que reconocemos también algunas figuras de la emigración leonesa. Pero para muchas personas que viven fuera de España y que a lo mejor no se pueden trasladar, nosotros tenemos desarrollado una visita virtual. Y entonces en esa visita virtual puedes visitar la casa, la casona, de la misma manera que si la estuvieras viendo. La tecnología para esto es maravillosa. Igual que si estuvieras dentro, vas desplegando los paneles, vas dando al play a los vídeos. Hay cosas, pues por ejemplo, como cuando te subes en el barco que vibra, ¿no? Y tienes esa sensación de como si estuvieras ahí en el Titanic, ¿no? Pero esa no la puedes tener, pero bueno, básicamente intentamos replicar la misma experiencia virtual que la que podrías tener en el museo. Y para personas que a lo mejor se han ido y ahora viven en Puebla, ¿no? En Guanajuato, yo qué sé, en Mar del Plata, y quieren ver lo que es el Museo de la Migración Leonesa, lo pueden hacer desde sus casas, desde cualquier ordenador o cualquier iPad o cualquier teléfono. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Pues es que personal. Bueno, o profesional, tú verás. Bueno, profesional, la verdad que ahora mismo estoy tan contenta donde estoy que no sé, seguir haciendo lo que hacemos, sí que a lo mejor hacer un plan estratégico de intentar sacar todo el rendimiento posible, ¿no? En esa parte de las fundaciones, porque va a redundar en beneficio de todos. Y a nivel personal, pues fíjate que hablo inglés, pero siempre tengo mucho síndrome del impostor. Siempre pienso que hablo peor inglés de lo que hablo y entonces siempre digo, y no lo tengo acreditado como tal. Y entonces siempre estoy ahí a medias con algunos parámetros que me faltan del C1 y digo, tengo que sacarlo. Y yo creo que ese va a ser mi próximo... Tu próximo reto. Acreditarlo. Acreditar ese C1 que yo creo que me va a venir bien. Nos has dicho antes que hay que explicarle a la gente dónde está Babia. ¿Dónde está Babia? Bueno, pues Babia es que es un sitio maravilloso, ya te digo que es reserva de la biosfera, porque eso de estar en Babia, que se ha hecho como... Claro, es que cuando estás en Babia, todo se te va el tiempo. Es que estás en Babia, claro, es que estás en Babia y hay un baviano ilustre que es Fidalgo, ¿no? José María Fidalgo, que hace una publicidad de Babia en todos los sitios donde puede y pasa allí bastante tiempo. Pero Babia es una comarca leonesa, montañosa, que para ir pues tienes que coger la autopista hacia Oviedo y salirte justo después del puente, un puente que atraviesa el Pantano de Luna, y coger Sena de Luna hacia arriba
y llegas a un sitio pues maravilloso para perderte y para reflexionar, para pensar. Es un sitio precioso, la verdad. Hay que visitarlo. Hay que visitarlo. Bueno, de León es que hay que visitar todo. Es que te tienes que hacer un programa. Tienes que hacer el Camino de Santiago. O sea, cada poco tienes que decir, me voy a pasar una semanita en zona leonesa. Qué bueno, qué bueno. Nuria, estábamos en Babia y de Babia a Vegaquemada. Cuéntanos. Pues Vegaquemada es un pueblecito pequeñito entre León y el puerto de San Isidro, entre León y Boñar, que es donde nacieron mis fundadores, donde nació don Pablo, es un poco el origen de esta familia, y es el lugar donde nosotros, pues a través de la Fundación Residencia Vegaquemada, intentamos también pues, crear actividad industrial, con una fábrica de pellets, con una residencia de ancianos, donde tenemos 80 y tantos residentes que no tienen que irse de su zona para pasar sus últimos años, y un centro hotelero que se llama Las Cabañas, que te recomiendo, que tiene un grandísimo restaurante, unas junior suite maravillosas para pasarte un fin de semana en cualquier época del año y hasta con spa. Y es un poco el origen de todo, Vegaquemada es el origen de todo, y allí reposa también don Cesario, que es el que funda junto con su hermano la fundación y también un poco el que motiva que yo esté aquí. Qué bueno, bonito pueblo, porque tú fuiste alcaldesa de tu pueblo. Bueno, yo fui alcaldesa de Valdevimbre, que era el pueblo de mi abuelo. Allí está enterrado mi padre, mis abuelos, por supuesto, mis tíos. Y fueron, pues con 25 años, una aventura que me propuso mi tío y que asumí con mucha responsabilidad porque mi abuelo, don Sergio, el maestro, era una persona muy respetada allí. Y mi padre, una persona muy querida. Entonces de pronto te hacen ese ofrecimiento con 25 años y yo pues allí que fui y aprendí muchísimo y fue una etapa pues de toda aventura, la verdad. Y lo recuerdo con mucho cariño, creo que son cosas, fue el verano donde pasé, fue el pueblo donde pasaba mis veranos cuando era niña y le tengo un cariño tremendo. Y es un pueblo además que está en la autovía León-Benavente con una tradición vitivinícola muy importante, con unos vinos pujantes, unos vinos con una uva autóctona que es el Prieto Picudo, y luego que se ha desarrollado en los últimos 30 años una industria hostelera, una actividad hostelera, mejor dicho, muy relevante con muchos restaurantes en bodegas que probablemente pues, no haya muchos sitios donde puedas tener esa experiencia. Ahora que viene el verano, un sitio fresquito para ir a comer y meterte en esas bodegas donde antes se hacía el vino y ahora pues te puedes comer buena morcilla, buena cecina y productos de la tierra como en un buen vino. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que has hecho de todo, has hecho muchas cosas y todas interesantes, Nuria. Te quiero preguntar, de todo lo que has hecho, dime algo que realmente te llame la atención, tengas un recuerdo especial. Bueno, lo que sí me da mucha satisfacción es poder ayudar a otras personas haciendo tu trabajo. Yo creo que eso es el mayor privilegio que una persona puede tener, cambiar la vida de las personas trabajando. Trabajas para darte tu sustento, pero a la vez cambias la vida de las personas. Y fíjate que te voy a contar, la verdad que cambiamos la vida de muchas personas, pero hay unas niñas que son de Boñar, que son hermanas, Ainara, que es la mayor, que estuvo en Estados Unidos, porque nosotros nos llevamos a niños a hacer un curso académico en Estados Unidos de ese instituto de Boñar, que muchas veces no han salido de su pueblo, esas niñas, ¿no? O niños. Y a Ainara nos la llevamos a Estados Unidos, vino después de la repatriaron en la pandemia, y justo al año siguiente se iba su hermana. Y yo fui a verlas, porque siempre pues, intento ver a esos niños y ver un poco lo que les preocupa y bueno, tener una charlita con ellos. Y vino ella y acaba de terminar la selectividad, una niña muy brillante. Y quería hacer ingeniería mecánica en Valencia y yo sabía que ella no iba a poder,
económicamente. Y nosotros tenemos un acuerdo con Fundación Dadoris, que es una fundación que ayuda a alumnos muy brillantes con los gastos, sobre todo de alojamiento o gastos que a lo mejor pues, se precisan en esa casa, que necesitan que el estudiante trabaje. Entonces dicen, no puedes estudiar, pero tienes que colaborar con la economía familiar, tienes que trabajar. Y entonces hablé con Dadoris porque Ainara quería hacer ingeniería mecánica en la Universidad Politécnica de Valencia y nosotros tenemos un convenio con ellos y pagamos sus estudios y ella ahora va a terminar cuarto de ingeniería mecánica y ha estado un cuatrimestre en la Universidad de Melbourne y ha estado trabajando como camarera en un catering para pagarse también el alojamiento allí en Australia, que es muy, muy caro, en el premio de motos, donde ella quiere estar como ingeniera, pero ha estado en el paddock viéndolo como eso, ¿no? Como camarera de catering. Y estos niños que son brillantes, que son esforzados, si tú les ayudas un poquito, pues ahora ella va a terminar su ingeniería, me parece espectacular haberla podido ayudar porque ella va a llegar donde quiera, no hay techo de cristal para una niña con ganas de aprender y con ganas de esforzarse y de trabajar. Y una de sus hermanas, que es una niña de acogida, que es Nahual, ahora mismo la vamos a llevar a Estados Unidos. Y yo pienso cuando Nahual vuelva de Estados Unidos en junio del 2026, bilingüe, y pueda estudiar, va a hacer allí segundo de bachillerato, y pueda estudiar filología inglesa, y pueda terminar su carrera universitaria y ser profesora de inglés, una niña que partía sin ninguna oportunidad, pero que gracias a una familia generosa de acogida que le ha ayudado, a una fundación que le ha echado también una mano para que se fuera a Estados Unidos, pues luego va a poder hacer una carrera universitaria. Y yo creo que de eso se trata, de poder mejorar la vida de las personas trabajando. Entonces, a mí eso me produce una satisfacción, como te podría dar un montón de ejemplos. La escuela de chicos, de formación de chicos en riesgo de exclusión de Juan Soñador, chicos que han podido acabar pues completamente excluidos socialmente y aprenden a ser camareros, cocineros, carretilleros, camareros de piso, y solamente saber que esas personas, tú con tu granito de arena, porque has colaborado en la instalación de esa escuela, estás cambiando la vida de las personas, es que yo creo que no hay mayor satisfacción. Es que eso no hay dinero que lo pague. Y hablando de dinero, vamos, piensa en grande. Dime qué proyecto realmente te gustaría desarrollar si tuvieses unos recursos de los que hoy careces. Bueno, a mí me gustaría mucho la parte educativa, o sea, ampliar becas, que no hubiera ningún niño leonés que no pudiera estudiar por falta de recursos y poderles dar oportunidades no solo de grado, sino de posgrado, de doctorados, de idiomas, poderles mandar a muchos sitios. Pero fíjate, nosotros hubo un proyecto que es por el que se nos conoce mucho. La Catedral de León es, para mí, con permiso de otras y sin querer molestar a nadie, a mí me parece la número 1, por supuesto, de España. Y tiene 5.000 metros cuadrados de vidrieras únicas, Nosotros colaboramos con la restauración de lo que fue el hastial y el rosetón de la fachada oeste de la Catedral de León, que nos llevó 4 años. Y la Catedral de León tiene por delante una labor de rehabilitación de vidrieras ingente. Y a mí me gustaría poder seguir haciéndolo, fíjate. Si dijeras, pues tengo recursos ilimitados, por ejemplo, mucha parte del patrimonio. Nosotros colaboramos con muchas iglesias de pequeñitas, de pueblos, que a lo mejor tienen humedades, que tienen pues necesidad de reparaciones y que no hay recursos porque el pueblo es pequeñito y bueno, pues el obispado en particular pues a veces pues tiene mucho también que atender y procuramos echar una mano. Pero sí me gustaría, creo que esa sería una buena labor para la eternidad. La verdad que la Catedral de León no es cualquier cosa, que duda cabe, y además es un proyecto ambicioso. Pues muy sí, ambicioso. Pues sí, la verdad que sí, yo soy ambiciosa. Yo soy ambiciosa porque soy ambiciosa profesionalmente,
Sabes que estoy en Inspiring Girls, que es un movimiento que promueve la ambición profesional en las niñas y creo que se puede ser ambicioso, hago un inciso, la ambición no es mala, la ambición te impulsa, te hace esforzarte, te motiva. Lo que tienes que tener siempre claro es que la ambición no es mala cuando tienes determinadas líneas rojas que nunca has de traspasar, que son hacer daño a los demás porque tú quieras algo, ¿no? O pisar a los demás, o sea, ahí no me encontrarás. Pero yo soy ambiciosa, me gusta crecer, me gusta tener retos y me encanta que las niñas, en particular las niñas, tengan ambición y rompan techos de cristal. Tenemos una astronauta leonesa, Sara García, que en las charlas que he tenido la oportunidad de dar en algunos institutos colaborando con la Fundación Inspiring Girls, hablo de Sara García, que es una mujer leonesa que ha superado muchísimas pruebas y ha adelantado a muchísimos candidatos. Los 2 astronautas que ha seleccionado la Agencia Espacial Europea son leoneses, precisamente. Han estudiado los 2 en la Universidad de León. Y les digo a las niñas, les pongo el ejemplo del referente de Sara García y les digo que no hay techos de cristal porque podemos llegar a la luna. Y eso es lo que yo quiero, que las niñas lleguen a la luna. Qué bueno. Hemos hablado de tecnología. Nuria, cuéntame algo de tecnología. Hablemos de inteligencia artificial, que está tan de moda. ¿Qué piensas a ese respecto? Pues pienso lo que pensaría pues un antepasado cuando vieron la imprenta, cuando vieron la rueda, que la tecnología no la puedes esquivar. Es decir, tú tienes que aprovechar los recursos que nos da la tecnología, lo que pasa que hay que saber ponerle freno a quien quiere mal usarla. Pero la tecnología ha venido para quedarse y lo que tenemos es que intentar sacarle el mayor partido posible en nuestro favor. Yo sé que tú eres una ávida lectora. ¿Lees en el formato tradicional en papel o te abres a nuevos soportes? Prefiero el papel. Yo soy de papel. Dime un libro que realmente te haya marcado. El niño del pijama de rayas, de John Boyne. O sea, el libro del pijama de rayas, terminé de leerlo una noche a mi hijo cuando era pequeño, que tengo un hijo de 21 años y una hija de 26, pero cuando Emilio era pequeño, le encantaba meterse en mi cama. Y entonces terminé de leerlo de noche y pasé una noche horrible. No he sido capaz de ver la película. No quiero verla. Me impactó de una manera brutal ese libro. Y te pone de manifiesto pues lo absurdo de las guerras y de lo malo que puede llegar a ser el hombre, ¿no? Te he traído un libro, porque yo sé que lees ¿sí? Ocio, lees por ocio y por negocio. Para que además practiques bueno, el tu inglés. Qué bueno, te lo agradezco. Cómo enamorarte del problema y no de la solución. Problema y no de la solución. ¿Lo conocías? No lo conocía. Pues creo que te va a gustar. Ay, pues muchas gracias. Creo que te va a gustar. Muchísimas gracias. Lo voy a disfrutar. Sí. ¿Qué tal? ¿Te has sentido cómoda? Pues fantástico, porque es que contigo es una maravilla. Es una maravilla. Sí, la verdad que sí. Gracias por lo que me toca. Y te voy a hacer una última pregunta hablando de podcast. ¿Tú escuchas podcast para hacer ejercicio o para dormir? Pues ambos. O sea, escucho podcast, por ejemplo, para hacer cosas, a lo mejor pues el fin de semana o salir a caminar. Jorge Vilches, Historia Canalla, me encanta. Y luego también los podcasts que son más intimistas, sí me gusta pues antes de irte a dormir, que te relajan, tienes ahí un momento de paz y de tranquilidad. Dime, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? Pues lo tengo fácil, fíjate, porque va a ser un común amigo, que es don Pedro Díez. Don Pedro Díez es el presidente de la agrupación leonesa en México, un hombre que tiene pues ya años a cuestas y una conversación maravillosa, es un gran conversador y me recuerda mucho a don Cesario, porque puedes pasarte horas y horas
escuchándole porque aprendes una barbaridad. Así que, don Pedro Díez, presidente de la agrupación Leonesa en México. Muy buena sugerencia. Y si tienes que escuchar este podcast, ¿lo escucharías por la mañana o lo escucharías para ir a dormir? No, yo para ir a dormir. Pues buenas noches. Pues muchas gracias, caballero. Buenas noches.